Mi nombre es Alejandra Rojas, soy docente del Departamento de Patrimonio del Liceo Gregorio Cordovés, segundo liceo más antiguo de Chile, que se fundó en el año 1821 por decreto de Bernardo Higgins. Les cuento estos datos, digamos, para que ustedes sepan por qué estamos acá y también por qué, al igual que ustedes, somos un liceo patrimonial. El año pasado, gracias a la Universidad Católica, a la Universidad de La Serena, específicamente al programa de archivos escolares de la Pontificia Universidad Católica y de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena, se nos incluyó a nosotros en un fondar que se denominó Aula Abierta, talleres de patrimonio educativo y memoria escolar en liceos del Centro Histórico de La Serena. Este fondar buscaba enseñar, dinamizar, transferir diferentes conocimientos de bienes patrimoniales de la ciudad de La Serena. Por ello participamos en este fondar junto a 3 colegios más: Liceo Gabriela Mistral de La Serena, Colegio Germán Riesco y también el Colegio Seminario Conciliar. Estos 4 colegios, incluidos el de nosotros, son pertenecientes al centro histórico de nuestra ciudad. Y se materializó en clases magistrales, talleres y finalmente la ruta del patrimonio educativo. Por ejemplo, acá está la primera actividad de este fondar. ¿Cuál fue el objetivo de investigación? El internado. Entonces, esa es la primera actividad que se realizó en una de los dormitorios de los estudiantes internos. Dejar en claro también que el internado del Liceo Gregorio Cordovés todavía funciona y sigue siendo de varones. Aquí hay fotografías de la inauguración del Fondart y del día de la muestra. ¿Qué pasó después? Este Fondart trabajó con todos los estudiantes del internado, pero posteriormente algunos estudiantes de manera voluntaria se acercaron a mi persona y quisieron seguir investigando datos históricos acerca de su propia historia, ¿ya? Porque, por ejemplo, Bastián Carrasco, que me acompaña, fue uno de ellos y él es estudiante interno. Los otros 2 compañeros, que también trabajaron bastante, Héctor Barahona y Benjamín Luco, no están presentes hoy día porque están con muchas pruebas y tareas, pero sí participaron en el Congreso de Talca que se realizó en agosto de este año. Entonces, de manera voluntaria, estos 3 estudiantes siguieron participando conmigo, entrevistamos a exalumnos internos del siglo XX, como el caso, por ejemplo, de don Alejandro Pino Uribe, y desde ahí más otras fuentes históricas, por ejemplo, las fuentes primarias que tenemos en nuestro liceo, en lo que es el archivo, más otros textos como el de Bernardo Sandón, del profesor Abraham Vera Yanatiz, fuimos reconstruyendo parte de esta historia. Y eso es lo que les vamos a contar ahora con Bastián. Por ejemplo, antes del año 1842, todos los estudiantes del Liceo Gregorio Cordovés, en ese tiempo solamente varones, eran estudiantes externos. El internado se estableció en nuestro liceo en el año 1842, un 18 de septiembre, por ser ello una fecha especial para nuestro país. Pero hay datos históricos importantes que quisiéramos mencionar rápidamente. Por ejemplo, en el acta del 1 de julio de 1833, acta municipal, se hace una primera indicación para la organización de este internado. Entonces se deja claro que cuando el liceo tenga los bienes materiales necesarios, se tiene que fundar un internado. ¿Por qué? Porque al fundarse el Liceo Gregorio Cordovés en el año 1821, recibía no tan solo a los jóvenes de Coquimbo y de La Serena, sino que a los jóvenes de Copiapó, Huasco, Tongoy, Guanaqueros, Combarbalá y Yapel. Entonces era muy necesario este internado. De hecho, ilustres copiapinos han estado en nuestro liceo y en nuestro internado. Bueno, es así entonces como nace este internado un 18 de septiembre de 1842. Bueno, en las memorias del rector Tomás Centeno de 1845 señala que para esa fecha habían 24 internos. Posteriormente, para el año 1850, se cita también que se van a contratar 2 inspectores para los internos, para vigilarlos, porque pensemos también que la disciplina en esa época era mucho más estricta que lo que es ahora.
Para 1851, que es una fecha histórica de revoluciones, donde las regiones de Atacama y Coquimbo se unen, digamos, para luchar, cierra este internado propiamente tal por la crisis. Para 1862, algunos datos que consideramos simpáticos de conversar, se dispuso lo siguiente para los estudiantes internos, que iban a tener salida cuando el rector o el vicerrector estuvieran de cumpleaños, ¿ya? Para el 18 de septiembre. Y también se les determinaba vacaciones a partir del 10 de enero y finalizaban el último día de febrero. Permiso especial. Cuando se fundó, por ejemplo, el ferrocarril Coquimbo-La Serena, los estudiantes internos tuvieron ese día libre. Con respecto a cómo se portaban los chicos del internado, siempre, históricamente, ya en el siglo XIX, se habla de una muy buena conducta y disciplina. Yo, que he tenido el gusto de poder trabajar con los estudiantes del internado, también siento que ahora es parecido. Al menos con los que yo he trabajado, conozco y he viajado, me llevo las mejores impresiones de que son muy autónomos en cuanto a sus valores, a su forma de pensar, a su forma de trabajar, muy responsables. Respecto a la recreación, bueno, durante los recreos, al igual que todos nosotros que somos mayores y no estábamos con el celular, jugaban, digamos, en las canchas que tenía el liceo, a saltar, ejercicios de gimnasia y, por supuesto, lo que no puede faltar, que es la pelota, ¿cierto? El primer espacio donde comenzó a funcionar este internado fue en una casa conventual de la iglesia San Agustín. Este fue el primer espacio, como les contaba. Ahí está la iglesia San Agustín, que para los que conocen La Serena, es la que está a un costado de la Recoba. Y esta casa se dividía en 5 secciones. Y la principal sección era para el internado. Entonces, ¿cómo era este internado? De gruesos muros de adobe, en el techo tejas, puertas estrechas y las ventanas con barrotes. Posteriormente, para el año 1869, se construye una casona especialmente para el liceo. Y en esa casona de Canturnet, los estudiantes pagaban pensión, y pagaban pensión para el uso de catres y de lavatorios. Otro dato interesante, en el año 1873 había un murmullo en la ciudad de La Serena. ¿Por qué? Porque a estos estudiantes internos tenían que ir a misa en la iglesia San Agustín, era dentro de sus obligaciones religiosas, pero los estudiantes no se portaban muy bien en misa, entonces era murmullo. Hoy en día saldría por las redes sociales que los niños del internado conversaban durante la misa. Y la vestimenta, siempre se pensó también que los estudiantes tenían que estar uniformados. Después Bastián les va a mostrar una imagen de ello. Esa es la casona Canturnet, y dentro de esta casona el piso superior estaba destinado para el dormitorio de los estudiantes internos. Para el año 1952, el expresidente de la República, que recién el profesor Clayton también, digamos, lo explicaba de una forma tan entretenida, en este Plan Serena construyó varios colegios y él siempre se acordó de su liceo. Entonces, para el año 1952, y dentro del contexto del Plan Serena, se inauguró este edificio, que es actualmente nuestro liceo, pero era solamente para el internado. Bueno, ahora los dejo con Bastián. Disculpe. En cuanto a la salud de los internos, estos tenían un médico, el cual estaba encargado de despachar los informes en caso de enfermedad de los profesores y de los docentes. Los alumnos que estaban con enfermedades leves guardaban cama, y los que tenían enfermedades de mayor gravedad por lo general eran enviados a sus casas. Las obligaciones de los internos. La mayoría de ámbito religioso. Confesión y comunión 2 veces al año. Esto a mediados de agosto y en septiembre, en fiestas patrias. La misa en capilla los domingos y los días feriados. Una corta oración nocturna todos los días a las 8:30 de la noche. Y un dato importante, que para el año 1862, de los 138 estudiantes en general del liceo, 5 eran estudiantes internos desde Copiapó. En cuanto a la disciplina, los castigos muchas veces
denigrantes, por así decirlo, que se usaban antes, ya no, obviamente. El plantón de pie y rodillas, la privación de recreo, también la privación de salida en los feriados, porque anteriormente el internado no era como es actualmente. Uno en la actualidad está los 5 días de clase y se devuelve a su casa. Antes no era así. Antes podía estar todo el mes en el internado y solo salir los días feriados. Por faltas en el comedor, algo que en verdad era súper poco, ahora en la actualidad sería súper mal visto, el hecho de quitar los postres por faltas. Y también un castigo que también sería mal visto sería la privación del desayuno por guardar camas más allá del horario reglamentario. Este es un archivo sobre el horario que tenían los internos entre 1902 y 1903. A las de 5:30 a 6 se ejecutaba la levantada y a las 20:45 de la noche era el horario de silencio. Se iban a acostar. Entre medio, por lo general, se daban solamente recreos, comidas y estudio, clase. En cuanto a la alimentación, en los inicios del internado, esta era por lo general deficiente y de mala calidad, pero con el paso del tiempo se experimentó una completa remodelación de esta, cambiando favorablemente en su calidad y en su cantidad. Esta es una lista de los alimentos que se compraban a inicios del siglo XX para el internado. Sí, una lista de los alimentos que se compraban. Estos eran todo lo que estaba en la cocina en el momento, era todo lo necesario que necesitaba el internado para funcionar. Las fotografías que nosotros vamos mostrando son fotografías que sacamos desde los mismos archivos que tenemos en el liceo. Ya. En cuanto a los inspectores del internado, el inspector de turno era el encargado de mantener el orden y la compostura de los estudiantes durante la comida. También contribuía al desarrollo personal de estos. El inspector... ellos, por lo general, dormían en unas piezas que se denominaban ratoneras y ahora se denominan covachas. Son unas piezas pequeñas que cuentan con una cama, por lo general, y un baño. Otro dato importante de mencionar acá en este punto es que los estudiantes, cuando salían de sexto humanidades y después posteriormente de cuarto medio, podían seguir viviendo en el internado y siendo inspectores de internos. Y esto se suprimió en el año 1997. Y esto era bastante bueno porque generaba un sentido de apoyo entre los estudiantes internos, de fraternidad. O sea, salían de sexto humanidades, seguían durmiendo en el liceo, comiendo, cuidando a sus compañeros y también apoyándolos. Entonces, hay cosas que se mantienen en el internado, porque todavía existe, es solamente varonil, algunos de los horarios, digamos, se levantan, estudian, desayuno, van a clase, después vuelven al internado, pero también hay cosas que han cambiado, como por ejemplo esto que antiguamente los inspectores eran los mismos estudiantes internos que salían de sexto humanidades o cuarto medio. Esta es la cifra de las matrículas para el año 1895. De los 315 alumnos que había, 66 eran internos. Para 1908, 90 internos. Esta es una anécdota que pudimos rescatar entre los archivos del internado, que nos dice: el contratista que debía remodelar el liceo abandonó sus trabajos, dejando a los internos sin sus excusados, generando un grave problema de higiene. Entonces imagínense ustedes, 90 estudiantes internos sin excusados, entonces realmente un problema. Para 1908 se crearon 2 inspectores para la nueva sección. Se esperaba recibir de 90 a 136 alumnos internos. El presupuesto de 1908 se considera la compra de sillas y mesas para la nueva sección de los internos. Esto nos dice que, por ejemplo, el liceo siempre tenía en mente nuevas cosas para el internado, siempre estaba a la mano, siempre lo tenían en cuenta. No era como ahora que, o sea, también se tiene en cuenta, pero los implementos ya están. Por eso ha sido importante también esta investigación que se desarrolló el año pasado con el Fondar de Aula Abierta, porque puso en valor este internado, que es un internado histórico y que pertenece al Liceo Gregorio Cordobés. Hoy en día, muchos colegios que tenían internado, estos cerraron y pasaron a ser internados de la JUNAEB. Este es un archivo que rescatamos acerca de la remodelación de la cocina del internado.
A continuación, una foto sobre los alumnos internos de la fecha de 1902. Este es el número de internos dados por año. Por ejemplo, aquí podemos ver que el aumento, por lo general, va subiendo de forma notable. Para 1845 había una cantidad de 24, y ya finalizando en el 1908 había una cantidad de 90. Si se dan cuenta, aumentó casi el triple. Esta es una fotografía de los alumnos del internado del Liceo Gregorio Cordovez, junto con docentes e inspectores y el rector Jorge Miranda Herrera, 1939. Aquí si se dan cuenta, a comparación de la fotografía anterior, que todos llevaban el mismo uniforme, aquí llevan un uniforme diferente cada uno. O vestían con sus ternos también, que era la ropa que usualmente se usaba, que el pantalón gris, al igual que ahora, o el pantalón negro, la camisa blanca y la chaqueta. Si se dan cuenta, los estudiantes del fondo de la fotografía parecieran mucho mayores que un estudiante de cuarto medio ahora. ¿Por qué? Porque el estar en cuarto medio ya significaba asumir responsabilidades, más responsabilidades aún si estabas interno y no vivías ni con tu madre ni con tu padre. Esta es otra fotografía sobre los alumnos internos del liceo. En 1944, donada a la sala museográfica con motivo del aniversario número 196, por el exalumno interno Santiago Benito Manrique. A continuación, una fotografía sobre el equipo de básquetbol del internado. Ahí se observan los nombres de los integrantes. Es necesario destacar que Raúl Robledo todavía sigue siendo parte del liceo. Raúl Robledo fue estudiante interno, era del Valle del Elqui, y posteriormente siguió prestando labores administrativas en el liceo hasta el día de hoy. Y fue también fundamental en esta investigación porque él facilitó fotografías. Otro dato interesante es que en el internado de 1957 en adelante, muchas de las instituciones culturales que fueron tan importantes en el liceo como el Ateneo nacen desde el internado. La inquietud de los jóvenes de la época por investigar, por explicar, conocer diferentes temas, campeonatos de básquetbol, inclusive que la Universidad de Chile tuviera una sede en la Universidad de La Serena, también se relaciona con muchos estudiantes que estaban en esa época y que querían seguir estudios superiores, pero no podían ir a la capital, entonces se necesitaba de estudios en la ciudad de La Serena. Estas son fotografías de cuando entrevistamos a distintos exalumnos de diferentes generaciones. Bueno, recién hablaba con la profesora Jacqueline de la Escuela Pedro León Gallo y ella me comentaba, permiso profesora Jacqueline, la posibilidad de invitar a un grupo de jóvenes que se caracteriza de los soldados de la Revolución del 51 y del 59. Bueno, y uno de estos personajes que esperemos prontamente puedan ir a visitarlos a Copiapó es nuestro exalumno y estudiante interno Luis Malebrán. Bueno, como nos queda poco tiempo, voy a pasar rápidamente el PowerPoint. Quiero destacar que tanto Bastián como Benjamín Luco y Héctor Barahona, ellos no son de la Academia de Patrimonio, y todo esto que hicieron, lo hicieron en horarios libres de ellos. Así que también eso es importante. Posteriormente, al final de la jornada, va a presentar chicos que ya son de la Academia de Patrimonio. Y acá algunas fotografías del Fondart. Esa es la fotografía del internado del año pasado. Y con mucho orgullo les puedo contar que estos 3 estudiantes participaron en el tercer Congreso de Educación y Patrimonio en Talca. Bien, dudas, consultas.